Buenas noches, gente de YouTube. Buenas noches, tardes o días, dependiendo a qué hora lo estén viendo. Es otro día más con este episodio de Los que no saben nada. Y pues realmente estoy a gusto, estoy emocionado porque invité a una persona especial que de verdad es un tipazo. Gracias, amigo. Es inteligente, es sabio, tiene muchas cosas en su corazón que de verdad irradia pues una alma de energía positiva. Es obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y también tiene otras virtudes, o sea, pero en concreto lo que vamos a hablar hoy es de la iglesia, de esta iglesia que muchos a lo mejor la conocen como la iglesia mormona, pero realmente pues no, su nombre completo es como lo dije, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero bueno, ¿qué más? Hay que presentar a mi invitado, que se llama Ibsen, pero que él se presente. Gracias, Dani, gracias. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre, como ya bien dijo mi amigo, es Ibsen Flandes. Actualmente tengo una asignación de servicio en la iglesia a la que pertenecemos. Esta asignación lleva por título obispo. Y bueno, ya hablaremos, yo creo, ahorita de algunas de las responsabilidades que tengo, pero creo que básicamente tengo la bendición de coincidir contigo, Dani, por la iglesia, y bueno, muy agradecido de que hayas considerado que tengo algo que compartir con tu audiencia tan valiosa, aunque evidentemente tal vez no tardarán en darse cuenta que no tengo muchas cosas ingeniosas que agregar, pero... No, aquí todos aquí. Pero te agradezco, Dani, te agradezco la invitación. Entonces estoy listo para lo que podamos conversar. Sí, porque esto es Los que no saben nada. Sí. Y pues yo no sé nada. Y yo soy uno más de esos. Excelente, esa es la actitud siempre. Pues bueno, siempre empezamos con las preguntas que siempre hago. Y aquí una de estas es, ¿cuáles son algunos de los malentendidos más comunes sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, yo creo que depende de desde qué punto de vista las personas perciban a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, lo mucho que vean de ellos o sepan de ellos, pero una constante que yo encuentro tiene que ver con nuestro enfoque de adoración. Es decir, hay personas que de entrada no nos consideran cristianos y, sí, bueno, piensan que tenemos otro tipo de adoraciones. Por ahí se escucha el nombre a veces de José Smith, y si bien es un personaje clave en nuestra religión, no constituye algún tipo de adoración. Sí, Nuestra creencia principal es hacia Jesucristo. Creemos en Cristo, nos consideramos cristianos. El título de la iglesia lleva implícito ese enfoque. Claro. Somos la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces creo que una de las principales malos entendidos o interpretaciones es que los mormones, como ya bien aclaraste que no es el título adecuado, no creen en Cristo. Ajá. Entonces no, la verdad es que creemos en Cristo. Es nuestro enfoque principal. En Él y en sus enseñanzas basamos nuestra organización y nuestras creencias. Creemos en Dios el Padre, creemos en su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo. Exactamente. Así que creo que principalmente viene de ahí la primer falta de información, que no creemos en Cristo. Otro tiene que ver, como decía, con José Smith. José Smith fue un personaje que, si bien identificamos como un profeta, nosotros cuando hablamos de un profeta nos referimos a un personaje, un oráculo asignado por Dios en la tierra para comunicar la voluntad de Dios en la tierra, para ese periodo de tiempo en el que está ese profeta. José Smith fue uno de esos elegidos, un profeta. Tantos, ¿no? Sí, bien dicho, uno de varios profetas que existen y han existido. Nosotros creemos que han existido profetas a lo largo de toda la existencia de la tierra, y bueno, uno de ellos ha sido José Smith. Creemos que Jesucristo fue uno, que hubo otros antes, y ahorita José Smith, uno más reciente. Evidentemente él ya no está. Sí, no. Pero se nos hace alguien relevante porque fue el asignado
para restaurar el Evangelio de Jesucristo, o en otras palabras, volver a restaurar en la tierra las verdades y el poder de Dios que se había perdido Sí, con muchos, por muchos años con la muerte de Jesucristo, ¿no? en que pues quedó muy así que decaído, ¿no? Así que, Claro, claro. Cuando Jesucristo muere, sus apóstoles, a pesar de que dejó el sacerdocio y la organización de la iglesia de sus apóstoles, bueno, algunos fueron perseguidos, murieron, el poder se perdió. Entonces Dios tenía que restaurar de nuevo la iglesia y lo hizo a través de José Smith. Entonces no es la iglesia de José Smith para nosotros no es un santo, es la iglesia de Jesucristo y José Smith simplemente fue un medio para restaurar completamente. Entonces creo que ahí hay otra de las cosas que podrían creer de nosotros, ¿no? De José Smith se deriva el libro de Mormón. Exacto. El libro de Mormón no es un sustituto de la Biblia. No. Es un complemento. Hay quien a veces podría pensar que nosotros como miembros de la iglesia tenemos nuestra propia Biblia. Ajá, pero no. Creemos en la Biblia. Sí. Uno de nuestros artículos de fe lo explica. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente y también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Estos entonces son dos libros que se complementan y que de una manera u otra hablan de Jesucristo. La Biblia es un testamento de Jesucristo y el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Van de la mano. Sí, entonces creo que de ahí se derivan los principales malos entendidos o percepciones de la iglesia de Jesucristo, qué es en lo que creen, qué pasa con José Smith, qué hay de su Biblia, que en realidad que enseñan. Sí, que en realidad para nosotros el tener ese libro no es más que un testimonio adicional que complementa la plenitud del Evangelio. Exactamente. Entonces para nosotros es tener un testigo más de Jesucristo, de su poder, de la manera en que bendice a las personas, que complementa la Biblia, ¿no? Hace milagros ese libro, hace muchos milagros. Sí, creo que por ahí van más o menos las principales dudas. Las principales. A mí me ha tocado, vivir un milagro, pero bueno, es otro tema que a lo mejor lo llevaré a cabo de milagros que han pasado. Seguro que sí, seguro. Porque sí, mucha gente tiene también que decir de que se ha sanado o que ha visto, ahora sí que en sus sueños o cosas así, y que que se han curado. Claro. Porque también es otro tema interesante. Sí. Pero no lo vamos a abordar. Ok, está bien. Pero sí, en pocos rasgos es lo que son temas que la gente pues tiene esa como duda, ¿no? También luego tienen que ahora sí que la mamá de Jesucristo, ¿no? La María, ¿no? Sí. Pero pues esa la respetamos y la tenemos ahí. Claro, la Biblia aclara que María es la madre de Jesucristo y nosotros, como dije, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y también identificamos a María como la madre de Jesucristo. Sin embargo, no adoramos a ella como la Virgen María, como en algunos lugares lo hacen. Y la razón es porque, como dije al inicio, nuestra creencia se centra principalmente en Jesucristo, en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Sí, esos tres. Él ha pedido en sus mandamientos que no tuviéramos dioses ajenos a Él y a Dios. Esos dioses, ¿no? Entonces, nosotros no canonizamos o no tenemos imágenes como santos o otros ejemplos por esa misma razón. Tratamos de centrarnos en lo que Él enseñó, en lo que Él estableció, y lo que identificamos que Él estableció en las Escrituras y en la Biblia es basado en Él, precisamente en sus enseñanzas. Y así lo usamos. Respetamos a María como la Madre de Jesucristo. Reconocemos la labor sagrada e importante que tuvo en traer a Jesucristo al mundo. A este mundo. Sin duda, pero no es para nosotros un ser a quien adoremos directamente. Exactamente, para los que tenían duda. Sí, también. Sí, porque le van a decir, no, es que no. Qué buena aclaración, qué buena aclaración. Pero sí, para que sepan. Viendo a las preguntas. Ya se nos explicó cómo se nos da, cómo se confiere por revelación. Claro. Ahora, ¿qué papel juega la familia en la iglesia? La familia es el grupo social nuclear central del plan de Dios. Sí. Es el centro del plan de Dios. Entonces juega un rol importantísimo. Sí, demasiado. A nivel social, incluso creo que
también, no, independientemente de la religión, creo que la familia es la estructura social por excelencia que, que empieza la educación, que empieza los valores, que empiezan los principios. Y como miembros de la iglesia, bueno, ni se diga, Sí, forma parte del plan de Dios, es la parte central. En eso está enfocado el plan de Dios, en bendecir a las familias. ¿Qué rol juega? Todo. Todo. La iglesia no tiene la intención de sustituir los esfuerzos familiares de educación, no sustituye el núcleo familiar, solo apoya o refuerza las enseñanzas de la familia orientadas en el Evangelio de Jesucristo. Pero para nosotros son tan sagrados los lazos familiares que incluso creemos que el amor que desarrollamos aquí en la tierra y las relaciones familiares que tenemos pueden extenderse más allá de la muerte. Es correcto. Sí, nosotros creemos que podemos vivir como familias por la eternidad, aún después de la muerte. Imagínate qué tan poderoso es. Sí, y para mí esa es otra razón consoladora que me entusiasma sobre pensar en mi familia, ¿no? Sí, sí. Porque hace un momento hablaba de las ordenanzas, que son estos actos sagrados y formales que llevamos a cabo con la autoridad que Dios nos da con el sacerdocio. Hay algunas ordenanzas que a fin de poder vivir con la familia debemos llevarlas a cabo. Una vez que llevamos a cabo estos actos sagrados, esas ordenanzas, creemos que las familias pueden ser eternas. Y con esta afirmación de pueden ser eternas significa que la muerte solo es un paso en el plan de Dios que todos vamos a probar. Sí. Todos vamos a pasar por ahí. Así es. Pero eso significa que aunque vamos a pasar por ese desprendimiento temporal, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con las personas que amamos, con las que crecimos, con esposos, esposas, hijos, hermanos, hermanas, y vivir en la misma armonía. Creemos que la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí va a existir allá. Ay, qué bonito. Pero la va a acompañar una gloria que a lo mejor aún no conocemos. Sí, una gloria más especial. Más como, ¿cómo se puede decir? De luz, de fe, ¿no? Claro. Es que es indescriptible. Yo lo diría de manera perfecta. Seguramente allá habrá un tipo de organización perfecta, un tipo de sentimientos y experiencias que nos van a orientar a la perfección. Entonces, la familia forma parte de ese esfuerzo central. Lo que Dios hace con su plan no tiene la intención de entretenernos momentáneamente mientras deambulamos por la vida y aburrirnos menos. No, tiene la intención de llegar en algún punto con nuestra familia a vivir de nuevo con nuestro Padre, con Dios, con nuestro Padre Celestial. Exactamente. O sea que la familia no nada más es aquí en la tierra. No. Para nosotros la familia implica, somos todos, como dije desde el principio, somos todos hermanos, somos parte de una gran familia, de la familia de Dios. Creemos que tenemos padres celestiales y queremos volver a vivir con ellos. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos ahí? Y cómo, más aún, ¿cómo llego con mi familia, a quien tanto amé aquí en la tierra? Bueno, lo vamos a lograr a medida que cumplamos con los mandamientos y las ordenanzas de Dios y con todo lo que establece el Evangelio de Jesucristo. Sí, sí que es mucho, pero... Claro, pero todo está esquematizado de alguna manera a fin de que podamos lograr vivir como familias eternas. Quiere decir que para nosotros no existe una afirmación tal como hasta que la muerte los separe. Sí, no, eso es hasta que... Nosotros creemos que esas relaciones de amor pueden durar para siempre. Aquellos que a lo mejor han perdido a una mamá, a un papá, a un hijo, un hermano, una hermana, un tío, todos aquellos que hemos perdido a alguien que amamos, para nosotros no es el fin. Sí, no. Las Escrituras enseñan que derivado de este sacrificio expiatorio de Jesucristo y derivado del Evangelio de Jesucristo, la muerte no tiene aguijón para nosotros si vivimos de acuerdo con estas leyes, ordenanzas, principios y mandamientos. Entonces,
bueno, desde este punto de vista se entiende que entonces la familia para nosotros es todo, ¿no? Es Porque correcto. somos parte de una gran familia, Sí, sí, no es- solo con mi mamá, mi papá, hermanos, no, en Todo, general, todos como miembros de la iglesia y personas que vivimos en el mundo creemos que somos parte de una gran familia y entonces en ese sentido el plan de Dios está hecho para Claro. bendecir a las familias. Ah, qué bonito, ah, qué bonito. Sin Sí, duda. pues sí, realmente sí. O sea, es un pilar, creo que es el más grande de toda la religión. Y Sí. si se derrumba, ¡pum! Sí, sí. Valdría. Sí, 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 sin duda, sin duda. Para que lo tomen en cuenta. Y bueno, vamos a un tema de, como obispo, ¿cuáles son sus responsabilidades a pocos rasgos? Bueno, no también. Sí, 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 sí. Como obispo, mis responsabilidades principales tienen que ver con servir a las personas, con ayudarles a acercarse a Dios y en el proceso funcionar como un mediador. Juez es la palabra que ocupan. Okay. Un término que se ocupa en la iglesia es el de ser un juez común en Israel. Eso significa que a lo mejor el término que podríamos darle a la palabra juez en el mundo es alguien que enjuicia, alguien que va a imponerte un castigo. Pero en el sentido de la Iglesia de Jesucristo, ocupar este término tiene que ver más como alguien que busca ayudar a las personas a estar más en comunión con Dios. Como centrarse. Sí, claro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a lo mejor hay quienes cometemos errores. Sí. Y en ese proceso, un obispo tiene la responsabilidad de ayudarnos a fijar algunas metas que nos pongan de nuevo en comunión con Dios. El papel de servir a las personas también. Alguien en quien debo enfocarme principalmente es en la nueva generación. Para nosotros la nueva generación es la juventud. Sí. Los niños, los jóvenes juegan un papel crucial y no porque los adultos o los casados o algo así no sean importantes. No, pero... No, pero al final creo que no es una sorpresa para nadie, no solo desde el punto de vista de religión, sino del punto de vista social también. Sí, porque siempre los niños que son el futuro. Los niños y la juventud son un grupo tan valioso, desafortunadamente tan atacado, tan bombardeado por lo que nosotros consideramos dardos, ataques de un enemigo, de Satanás, de como quieran llamarlo las personas, el diablo. Entonces, para mí es un enfoque principal, el cuidar de los niños, de los jóvenes, de esforzarme por ayudarles, por aprender, por servir, etc. No puedo sustituir el valor de un padre o de una madre. Sí, no. Al final, como dije, nuestro esfuerzo o enfoque en la iglesia es fortalecer las enseñanzas del hogar con el Evangelio de Jesucristo, apoyar las enseñanzas en el hogar. Y ahí debería ser el núcleo principal donde se enseña el Evangelio de Jesucristo. Sí, para que se pueda exteriorizar adecuadamente. Claro, claro. Y ya usted más es como un empujoncito para que... Claro, pero al final ahí radican mis principales esfuerzos, ¿no? Entre otras cosas que también tengo que atender. Atender asuntos temporales, buscar a los necesitados y cuidarlos también, ayudarles. Yo podría resumir ese gran todo en servir a las personas, en ayudar a otros, independientemente de si son miembros o no son miembros de la iglesia. A menudo es más sencillo, bueno, con quienes estamos en la congregación, ¿no? Porque pues ya es como que... convivimos un poco más. Pero en cierta forma, pues sí, usted tiene ese, no sé si poder decirle como autoridad, bueno, una autoridad de poder, o sea, tender la mano, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Bueno, regresando a lo que dije, bueno, ¿qué piensa de eso, de esas, bueno, no trifulcas, porque luego, bueno, otra vez estaba comentando con los misioneros que luego, pues, ven a los que son testigos de Jehová o cristianos que están pues, en una esquina como incitando a la gente. ¡Incitadoras! Invitando más bien a la gente que pues, se una o que vaya a la iglesia. Y pues ya también ahí se da una de palabras, no, pues que es esto, y no, que es que aquí está la verdad, ¿no? Y ahí ellos también, no, pues que también aquí. Sí. O sea, se ha dado ese, o sea, no es como pelea, pero es como discusiones entre quién es la verdad, ¿no?
Claro, qué buena pregunta, Dani, porque eh, esto nos representa como parte de nuestra historia como Iglesia de Jesucristo. De hecho, así fue como se originó o se dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo. ¿A qué voy sobre qué pienso o cuál es mi postura sobre esta diferencia de ideas y esta pelea de escrituras? Sí, porque Nosotros como miembros de la iglesia, bueno, te cuento y le cuento a tu audiencia que tuve la oportunidad hace algunos años de servir también como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un misionero de tiempo completo, pues son estos personajes que tienen la responsabilidad o en ese momento la asignación de, por un periodo de su vida, prestar servicio a fin de invitar a las personas a venir a Cristo. exactamente. Al servirles, al predicarles y enseñarles del Evangelio, ¿no? Pero nosotros, Dani, no buscamos convencer a las personas. Porque tú eres buena para convencer. ¿Yo? Sí. Es algo que nos dejan muy claro a los que servimos en ese tipo de misiones. Sí, no es de... Tú tienes que... Sí, claro, porque podría confundirse con esto que dices, ¿no? Ajá. Podría confundirse con que recibimos algún tipo de adoctrinamiento a fin de contender con alguien y demostrar por qué yo soy el correcto y entonces contender con las diferentes religiones o personas para que vean cómo domino la Biblia y entonces te convenzo de que vengas. No es el tipo de capacitación. Sí, ni es la idea, el fin. Sí, claro. Como dije, los misioneros de la iglesia y todas las personas de esta religión tratamos de invitar a las personas a venir a Cristo. Invitar a las personas a venir a Cristo al amar a las personas, al compartir lo que nosotros tenemos en el corazón y al invitarles a que se gocen con nosotros de lo que participamos es nuestro objetivo. No buscamos en el proceso contender para demostrar, debatir, comprobar o convencer. Sí, no. Lo único que buscamos cuando compartimos nuestros sentimientos con amor es invitar a que vengan a disfrutar de lo que nosotros creemos que es verdad. El origen de la restauración del Evangelio de Jesucristo, precisamente regresando al tema de José Smith, Sí. se dio así. Ajá, sí. Precisamente resulta, hablando un poco de historia, resulta que, tú sabes, José Smith tenía muchas preguntas. El tiempo en el que él vivió, Sí, en 1820 por allá, era un tiempo de agitación religiosa. sí, estaba muy... Era un tiempo donde había muchas religiones. Él decía, como parte de su historia, que le llamaba mucho la atención que las diferentes iglesias identificaban o interpretaban el mismo pasaje a veces de la Biblia de maneras tan diferentes. Como a su conveniencia. Sí, un poco sí. Uh-huh. Y de hecho él se preguntaba eso, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿No? Porque contendían tanto entre una y otra religión que entonces la pregunta era, ¿cuál es la iglesia verdadera? Él empezó a temer por su alma, él empezó a temer por su bienestar y su posición ante Dios. La pregunta del millón es, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿No? Él recurrió a un versículo en las Escrituras, en la Biblia, específicamente en el libro de Santiago. En Santiago, él leyó un versículo que para él fue como una respuesta al corazón, que decía, si tienes falta de sabiduría, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Es correcto, eso sí. Pero pida con fe y le será dada, ¿no? Así como ese dicho, ¿no? De habla, si no hablas, Dios no te escucha, ¿no? Sí, completamente. Uh-huh. Y eso es lo que José Smith hizo. O llevó a la acción su duda, y entonces fue a una arboleda y oró a Dios. Le dijo, bueno, ¿cuál es la iglesia a la que debo unirme? Y entonces acontece lo que ya hemos platicado, a lo que a lo mejor sabrán algunos. En respuesta a esa oración, nosotros creemos que José Smith, al terminar de orar, a manera de respuesta, vio a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo, aparecieron frente a él literalmente, al descender del cielo. Se presentaron ambos. Dios dijo, este es mi Hijo amado, señalando a Jesucristo. Y entonces, derivado de eso, Jesucristo le explicó a José Smith que
no debía unirse a ninguna iglesia, porque las que estaban no tenían la autoridad, Ajá, la que no eran autorizadas por Dios para predicar y... predicar, ¿no? No tenían malas intenciones, Sí, ¿no? pero no habían recibido la autorización de Dios. Entonces, lo que le dijo José Smith no le dijo algo como, tú haz tu iglesia y esa va a ser la buena. Sí, no. No, él lo que le dijo es, te vamos a ocupar a ti como instrumento para restaurar la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de José Smith, la iglesia de Jesucristo. Aclarando. Sí, tú solo la vas a restaurar. Te vamos a dar indicaciones y entonces lo demás es historia. Lo cuento porque me parece muy interesante esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor en ese proceso de convencer o debatir con las personas para las escrituras? La verdad es que no lo hacemos nosotros. No sé si hay otras religiones que lo hagan. Si les gusta, pues adelante. Sí, no lo conozco, no me consta si lo hacen así o no, pero en nuestro caso es parte de la raíz de nuestra historia y nosotros no buscamos confundir a las personas. Sí. Eso es lo que nos ha dejado la experiencia. La experiencia nos ha dejado es que si tenemos duda de cuál es la verdad, preguntemos a Dios. Sí. Eso es lo que hizo José Smith. Y eso es lo que se nos invita a hacer a cada uno de nosotros, con esta iglesia o con cualquiera. Sí, pregunta. Sí, si te vas a unir a ese lugar, lo de menos es que yo te dijera a ti o tu audiencia o a cualquiera, si es la iglesia de Jesucristo. Sí, vente, no. Claro, pero ese es mi conocimiento. A ti o a las demás personas, ¿quién les afirma que esto es real? Ajá. Bueno, si es la iglesia de Dios, quien debe responder que esto es de Él, es de Dios. Ajá. Podemos preguntar a Él. Entonces, es básicamente lo que buscamos con este tipo de invitación a las personas. Exactamente. Sí, claro. Que ellos mismos, así que, de que ellos surjan, que digan, ¿sabes qué? Pues sí, me intriga y me uno, ¿no? Claro. Y poco a poco van a ir, pues, ahora sí que como niños curiosos, ¿no? Sí, Pues sí, me convence, pues adelante. seguramente. Y son bienvenidos. Seguro que sí. No. Bueno, sí. Todos. Y bueno, y regresando a otra pregunta, ¿cómo se ve la diferencia entre la iglesia y otras religiones? Ok. Bueno, como dije, nosotros respetamos mucho las creencias de las demás personas. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra postura de lo que creemos que es distinto, o el por qué afirmé hace unos minutos que yo creo o creemos que esta es la iglesia verdadera. Precisamente en esa diferencia. Creo que la principal diferencia radica en que consideramos que, como dije ahorita en la historia, Jesucristo, al momento de restaurar el evangelio a través del profeta José Smith, le dio como parte de esa restauración el poder del sacerdocio otra vez en la tierra. Sí, El poder del sacerdocio, a manera de definición general para nosotros, es el poder de Dios. El poder que Dios da al hombre a fin de efectuar con autorización todas estas acciones salvadoras, todos estos actos sagrados que van a llevarnos y salvarnos y regresarnos a la presencia de Dios. ¿Cómo se lo dio Dios? Bueno, nosotros creemos que igual, de manera celestial, de manera física. Hubo mensajeros especiales que descendieron y entonces dieron el sacerdocio, confirieron el sacerdocio o este poder o autoridad de Dios a José Smith, a fin de que él tuviera la autoridad en la iglesia ahora sí que de los que él creyera también, ahora sí que adecuados para también. Sí, a fin de que ellos pudieran efectuar las ordenanzas, le llamamos nosotros. Una ordenanza es un acto sagrado y formal. Son acciones sagradas que nosotros consideramos necesarias para la salvación. Entonces, eso se hace con autoridad del sacerdocio. Aquí es otra pregunta que también se me hace interesante, que es, ¿qué se puede decir sobre las críticas a la iglesia en relación con la raza y la igualdad? Bueno, como miembros de la iglesia, creemos que todos los hijos de Dios son valiosos. Son valiosos por el simple hecho de ser, como dicen las escrituras, creados a su imagen y a su semejanza. Entonces todos somos hijos de Dios. Hagamos cosas buenas o hagamos cosas malas, nos consideramos hijos de Dios. Incluso los que no son miembros de la iglesia, porque no nos hacemos hijos de Dios por adopción solo al unirnos a la iglesia. Sí, no es como que, y tú eres hijo, no. No, creemos que todas las personas que están en el mundo son hijos de Dios. Y en ese sentido, creemos que debemos tener igualdad, respeto hacia las demás personas, independientemente de sus creencias. Sí.
Parte de nuestros artículos de fe que también mencioné hace un minuto es que nosotros reclamamos el derecho para adorar a Dios Todopoderoso y lo reclamamos conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Sí, Pero en ese proceso también concedemos a todos los demás hombres y mujeres que adoren, crean, cómo, dónde o lo que deseen. sí, no, ya es cuestión de ellos, ¿no? Claro, y eso para nosotros es un esfuerzo de intentar motivar la igualdad, de intentar respetar a las demás personas. Para nosotros, al igual que para Dios, no hay distinción entre las razas, no hay distinción entre el color, no hay distinción entre hombre, mujer, nada de eso. De hecho, tal vez ya hablemos de esto un poco más adelante, pero el hombre y la mujer son de valor complementario ante Dios. Y el hecho de que sean de valor complementario es que el uno no son sin el otro. Sí, no. Entonces, para nosotros no hay superioridad por ser varones o por ser mujeres. Sí, no, somos iguales. Sí. Para todos es igual. El sacerdocio de Dios es otorgado en la tierra para bendecir a las personas, hombres y mujeres. Por igual. Entonces, como bien lo dices, tiene la intención de beneficiarnos a todos. Ajá. Entonces, ¿cuál es nuestra postura en cuanto a ante la raza, ante la igualdad? Bueno, que deberemos ser iguales, deberemos no hacer distinciones en ningún sentido. Bueno, esta es mi interpretación también sobre la pregunta. Ajá. Yo opino de lo humano y lo divino. Ya a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino. Claro está, habrá que identificar si hay algún enfoque más especial, a lo mejor al que ustedes se refieran o al que tú quieras que aclaremos. Bueno, yo en cierta forma no he notado, ahora sí que el tiempo que he sido miembro, que alguien discrimine, ¿no? O sea, literalmente el otro es, creo que hace tiempo vi una chica, no sé, de color, una haitiana, y esto nos portamos bien, hablábamos, o sea, todo fluyó excelente y ella nos compartió sus experiencias allá creo que estaba en Estados Unidos, y que también, o sea, todo fluyó perfectamente. Sí. No había ninguna. Sí, para nosotros, como lo dije, todos somos hijos de Dios. Y al ser todos hijos de Dios, tenemos el mismo valor de linaje divino. Entonces, para nosotros no hay distinción en color, en raza o algo así. ¿Por qué? Ahora, Diego, también creo que podemos ser honestos, Dani, porque hay personas que si bien la iglesia y las enseñanzas de Jesucristo se esfuerzan por motivar estos principios de igualdad, de no discriminación, no solo con la raza o con el color o estas personas, sino con cualquier grupo. Sí, o sea. Aunque no pensaran igual a nosotros, debemos ser honestos en el sentido de que a veces hay personas que no somos lo suficientemente buenos o hábiles para expresar estos principios de igualdad que promueve el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Tal vez yo no sea lo suficientemente cálido para a lo mejor cuando saludo a Dani, hacerlo sentir tan bienvenido como debería, ¿no? Evidentemente es algo en lo que yo, Ibsen, tengo que trabajar, tengo que mejorarlo, ¿no? Y cada quien, sí. Claro, tengo la enseñanza del Evangelio de Jesucristo que afortunadamente me motiva y me recuerda que debo ser más amoroso, más caritativo, más servicial. Exacto. Y a lo mejor en el trabajo de mejorarme a mí, en el proceso podría dar esta impresión yo de que a lo mejor no soy tan fiel como debería en mis principios, ¿no? Pero lo comento esto, Dani, porque sí. los que asistimos a la iglesia no somos personas perfectas. Sí, no. Somos humanos. Creemos que estamos en una condición en la que estamos constantemente tratando de mejorar. Ajá, pero y a veces no somos perfectos, ¿no? No. Entonces, el hecho de que a veces mi o nuestro comportamiento o el de un miembro de nuestra iglesia no esté tan alineado con los principios del Evangelio de Jesucristo no significa que eso es lo que profesamos. Sí, no. Todo lo contrario, significa que queremos esforzarnos por llegar más a ser y seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, esto no nos excusa de alguna manera, tenemos que seguir mejorando. Sí, es diácono. Claro,
pero más o menos creo que es algo de lo que podemos tener en consideración, sin olvidar que las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es esto, ser amorosos, equitativos, como lo haría el Salvador, Sí. con todas las personas. Sí, sí, ser alguien que no distingue, que de verdad demuestre su cariño hacia las personas, ¿no? Claro, Porque luego, bueno, a veces uno dice, ay, no. Y es válido, pero pues también no es aceptable porque pues uno sigue esos principios, ¿no? claro, Ajá. sin duda, Y, sin pues, duda. el chiste no es ser tan errático con las personas. Sí, claro, sin duda. Pero sí, eso enseñamos pura bondad. Sí, nos esforzamos por eso. Y bueno, y aquí vamos con la siguiente, que es: ¿cómo se puede fomentar un ambiente de respeto y comprensión hacia las personas con diferentes creencias y estilos de vida? Pues nosotros, todo lo que estoy diciendo, Dani, quiero aclarar que no es la postura oficial de la iglesia. Sí, no, Digo, yo tengo esta asignación de ser un obispo, es el título que tengo para mi servicio en la iglesia. Y si bien muchas de estas cosas representan el aprendizaje que he adquirido a lo largo del tiempo en la iglesia, al final yo no soy el vocero oficial de la iglesia para que mis palabras es se bien tomen. decir, es de ley lo que está diciendo. Sí, no debemos tomarlo como doctrina mis palabras, pero bueno, al final estoy tratando también de responder con base Ajá, sí. en lo que yo entiendo también de la iglesia, ¿no? Ahora, lo digo porque ¿cómo respetamos a estas personas? Si entendí bien la pregunta, con otras creencias, ¿no? Ajá, o sea, ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra postura al respecto? Como decía, respetamos a que todas las personas crean en lo que ellos decidan, ¿no? Al final del día, al ser hijos de Dios, nos consideramos todos hermanos. sí, sí. Independientemente de ser miembros de la iglesia o no ser miembros de la iglesia, si es una buena o mala persona, nosotros llamamos a todos hermano y hermana. Sí, Sí. como un título sagrado. Ajá, sí, porque es respetable, o sea, Claro, completamente. Entonces, si yo pudiera resumir en qué hacemos para respetar, bueno, hacemos todo lo que podemos para respetar. está en nuestras manos para que... Claro, a las demás personas, a las demás religiones. No hay para nosotros distinciones. Nosotros tenemos nuestra propia perspectiva del por qué creemos lo que creemos y el por qué nosotros consideramos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia establecida, la iglesia autorizada y la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra que Dios y Jesucristo han establecido. A lo mejor ya será cuento de otra pregunta explicar por qué creemos eso, ¿no? Ajá, sí, pero... Pero en el proceso de nosotros mantener esa creencia, respetamos a las demás personas y no tenemos distinción. El hecho de que pensemos distinto a alguien en cuanto a creencias no nos limita a participar incluso con ellos. Ajá, exactamente. Hay algunos eventos que suelen hacerse a fin de mostrar esa unidad que debe existir entre las diferentes creencias independientemente de nuestros pensamientos. Porque eso es lo que haría Cristo. Sí, porque eso es lo que haría... Él no diría, ay, no, tú porque eres de otra religión. No, claro. No, vente para acá porque todos somos hijos, ¿no? Completamente, es lo que él haría. Entonces tratamos de esforzarnos por seguir el ejemplo del Salvador. Porque luego, bueno, se ha suscitado, bueno, es que aquí viene algo, que se han de otras, bueno, no peleado, sino llegado a palabras de decir, no, es que el Salmo dice esto y que, no, mi libro así dice esto y llegan a un punto en que ninguno de los dos, o sea, bueno, más bien, uno de los dos va a tener razón o se queda así en un empate. Sí. Porque se llega a suscitar. Sí, completamente. Y volviendo a otra, bueno, creo que es una de las preguntas ya casi final. No, sí, la última. ¿Qué consejo le daría a la chaviza, a esta juventud que estamos hablando ahorita? Bueno, yo me siento parte de la chaviza todavía. Sí, porque es joven, o sea, tiene 25, ¿no? 29 años. 29. Sí, 29 años. Bueno, ya cualquiera otra persona, más bien los que sí están más jóvenes me dirían, no, ya no eres parte de la chaviza, tú ya estás del otro lado. Es millennial. Yo me acuerdo que cuando era niño, pues yo decía, no, los adultos, los señores de 30 años. Eso, o sea. Sí, yo pensaba que ellos ahí eran unos señorones y conforme más me acerco a la edad de 30 años, que ya estoy a un par de meses de cumplirlos,
Yo sigo poniendo changuitos por dentro de que no, yo No, que, todavía soy... que regrese el tiempo. Sí, yo todavía soy adolescente, entonces Sí, estoy chamaquito. voy a tomar esa pregunta como ¿qué consejo nos daríamos a la chaviza? Perfecto. No, pues tal vez haya muchas cosas que en mi edad en las que no soy experto. Hay evidentemente muchas más personas que han tenido más experiencias que yo, que tienen más años de vida y saben más cosas sobre la vida, en las que tal vez yo no pueda enseñarles tanto. Pero independientemente de eso, sí creo que puedo compartir que el Evangelio de Jesucristo me ha dado una perspectiva adicional, me ha dado una perspectiva incluso más amplia a veces que lo que yo pude haber aprendido ya en mi vida. Porque hay principios que a veces se enseñan que no precisamente los he vivido por la edad. Sí, No sé, te pongo un ejemplo, la crianza de los hijos, ¿no? Okay. Tal vez yo hoy no tengo un hijo, pero derivado de las enseñanzas de Jesucristo, de la revelación que viene a través de los profetas, de las escrituras, creo que he leído o visto algunas cosas de que un hijo para empezar debe criarse con amor y responsabilidad, porque es una bendición que proviene como un hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso es solo un ejemplo introductorio. Al final, ¿qué consejo podría dar? Bueno, de manera honesta, y no lo digo en mi labor de predicador, ni de obispo, ni porque tengo la responsabilidad. No. Lo digo con el corazón. Lo que a mí me ha funcionado es no tener miedo en acercarme a Dios, en creer en Él. Esto no tiene que ver con una religión solamente. Sí, no. Ya hablamos un poco de la estructura que tenemos como religión y de lo que yo creo que es verdad, pero independientemente de eso, creo que en el mundo en el que vivimos, mi percepción es que cada vez aumenta la decadencia en creer en Dios. Sí, es muy marcado eso, se ha visto. Y hay menos importancia en dedicarle tiempo a lo sagrado. El mundo en el que vivimos da respuestas tan rápidas con ChatGPT, con internet. Sí, ya todo es tan express, tan veloz. Nos hemos vuelto tan poco pacientes, nos hemos vuelto tan ajetreados que no solemos dedicar a veces algunos de nosotros tiempo para buscar a Dios, para tener paz, para tener calma. No estoy condenando todos este tipo de avances, ¿no? Al final Dios los permite pues para que sean de algún tipo de beneficio. Exactamente. Los ocupamos, son una bendición también. Pero a lo que voy es, mi consejo creo que se centraría en que nos invitemos a todos a estar cerca de Dios, en que lo busquemos. A mí por lo menos es lo que me ha brindado protección, es lo que me ha brindado seguridad, es lo que me ha dado consuelo, fortaleza en mis momentos de debilidad. Hay veces que las circunstancias de la vida no tienen explicaciones. Sí, hay personas que sufren y sufrimos y a veces no tenemos una respuesta para todo. El Evangelio de Jesucristo o mi creencia en Dios no quiere decir que siempre resuelve todos los problemas. No. Solo quiere decir que me han dado un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, y eso me ha ofrecido consuelo, eso me ha ofrecido enseñanza, eso me ha ofrecido dirección, eso me ha traído paz. Entonces, si yo pudiera decir algo lejos de mi labor como obispo, como persona sincera, si me preguntaran por un consejo en general es: no tengan miedo en creer en Dios, no tengan miedo en acercarse a Él. Sí, no te va a juzgar. Sí, tal vez no nos va a volver perfectos eso. Sí, ¿no? Pero al contrario te va. Sí, pero nos ayuda, nos abraza, nos consuela. Para mí eso ha sido una experiencia muy fortalecedora, muy edificante. Si yo pudiera invitar a alguien en la audiencia a acercarse a Dios, sepan que sin duda yo estoy seguro que Él los ama. Él ama a todas las personas, sin distinciones. Él ama al que peca y al que no peca. Sí. Eso no importa porque es un atributo de Él que Él ha desarrollado y somos sus hijos, y como hijos de Dios recibimos de su amor. Entonces nunca habrá quien pueda pensar: no, yo ya pequé mucho, yo estoy muy... Sí, ya entro a la iglesia muy encendida. Sí, habrá quien piense eso, que ya está muy hondo, que ya fue muy lejos, que ya no puede regresar con Dios o que nunca va a poder cambiar. No, lo contrario.
Todo lo contrario, yo esperaría que todos aquellos que se encuentran en la disyuntiva de, de identificarse, de saber o sentir que no encuentran respuestas, de sentirse solos, de sentirse abandonados, de no tener una respuesta de por qué estoy aquí, a dónde voy, de dónde vengo. Sí, sí, no. Todos aquellos que en algún momento se sienten así, yo esperaría que sepan que Dios está al alcance de todos y que Dios tiene una respuesta para todos. Yo creo que no tengo las palabras suficientemente elocuentes ni la habilidad verbal para explicar con claridad todos los sentimientos buenos que han habido en mi vida, todas las respuestas que he encontrado, derivado de creer en Dios, de intentar acercarme a Él. Sí, de esa fe. Claro, de intentar guardar sus mandamientos, de intentar cumplir las ordenanzas que Él nos pone, de intentar servir en lo que Él me pide. Eso me ha traído respuestas y consuelo incalculables. Entonces, si me preguntas qué consejo le daría yo, qué consejo nos daría a la chaviza, yo diría que no tengamos miedo en acercarnos a Dios. Es una fuente de amor, de consuelo. Y te repito, lo digo más allá del cliché, lo digo más allá de... Sí, de que a lo mejor dices, ay, Sí, no lo digo por es en serio. muletilla. De verdad, hay respuestas, hay acompañamiento. No están solos aquellos que podrían creer o sentir que lo están. Sí, no, para nada. O peor aún, que se sientan abandonados, que se sientan sin ayuda o lejos. Siempre hay alguien dispuesto a aceptarlo. Y qué placer para nosotros va a ser recibirlos en la iglesia de Jesucristo. Ajá, sí. Porque eso es lo que Él estableció para sentirnos todos bienvenidos. Entonces, creo que en eso se centraría principalmente Un consejo. mi consejo. Acérquense a Dios. Sí. Perfecto, ¿eh? No sé, aquí aprendemos. Sí. Y hasta ya sentí cosita en mi corazón. Y bueno, siempre lo que hago también es una dinámica de leer una frase o de alguien importante. En este caso, pues escogí de nuestro ex profeta, Rosel M. Nelson. Sí. Él dijo, la obediencia trae éxito y la obediencia exacta trae milagros. Sí. ¿Sí? Y lo acaba de decir, bueno, que le ha traído muchas bendiciones por ser alguien que sigue los lineamientos. Sí, la verdad es que en el proceso de tratar de seguir a Dios, Él nos va a invitar a algunas acciones, algunos compromisos, algunas metas, o en otras palabras, mandamientos a guardar, a cumplir, ¿no? Y en ese proceso debemos demostrar nuestra obediencia. Exactamente. Digo, todas estas bendiciones de consuelo, de respuesta, de ayuda del cielo, provienen de que nosotros nos comprometamos en cumplir, en otras palabras, en obedecer con lo que Dios nos está pidiendo. Exactamente. Él no pone prohibiciones para lastimarnos. Los mandamientos de Dios son consejos de un padre amoroso y preocupado. Entonces, a medida que los obedecemos con exactitud, hace que aparezcan milagros en nuestra vida. Correcto. Así podría afirmarte que ha pasado conmigo. Entonces, me parece muy certera esta frase que mencionas porque eso es lo que ofrece Dios. Es un Dios de milagros. Y muchos. Sí, y estos milagros provienen de obedecer después de hacer cuanto podamos en ese proceso. Ay, qué bonito. El rating. Sí, rating. No, para nada. Volviendo a lo que... Al ejemplo, sí. Piénsalo de esta manera, o piénsenlo de esta manera. Imaginemos que vas conduciendo tu auto por la calle y te pasas un alto, lo cual, bueno, todos sabemos que no es correcto. No es correcto, pero sí. Sí, pero vamos a imaginar que en ese ejercicio en el que te pasas un alto, llega un camión de Bimbo y entonces se te empareja y te dice: Dani, detente porque voy a infraccionarte, te pasaste un alto. Con toda honestidad, Dani, ¿tú te detendrías? No, la verdad no. ¿Por qué? ¿Quién es Bimbo? Bueno, Sí. ¿quiénes son los choferes de Bimbo para decirme Claro. que me detengan, no? Claro. La verdad es que yo tampoco lo haría. Porque la realidad es que el camión de Bimbo no está facultado para eso. Pero en ese mismo ejemplo, suponiendo que te pasas el alto y entonces se te empareja una patrulla de tránsito y te dice: Dani, detente, te voy a infraccionar porque te pasaste el alto.
¿Tendrías que hacerlo o no? ¿O qué harías? Sí, porque pues, es la autoridad. Esa creo que es la palabra clave la que acabas de ocupar. Es la autoridad. Exacto. Al final, para nosotros, regresando al tema de la autoridad del sacerdocio, nosotros creemos que Dios dio a José Smith y que ha continuado y se ha transferido ese poder del sacerdocio de manera ininterrumpida desde esa restauración para acá, a través de hombres que Dios ha asignado para recibir ese poder o esa autoridad. Y entonces nosotros, parte de nuestra creencia dice que creemos que tenemos la autoridad del sacerdocio restaurada. O regresando al ejemplo, es decir, estamos facultados para llevar a cabo esos actos sagrados salvadores, esas ordenanzas salvadoras, Okay. a fin de volver con Dios. Entonces, a lo mejor ya de manera aplicativa, hablemos del bautismo, ¿no? En muchas iglesias llevan a cabo esta acción de los bautismos. Sí, Pero, en el mismo ejemplo, nosotros creemos que esto tiene validez solo si se hace con la autoridad del sacerdocio dada por Dios. Y esa autoridad dada por Dios, nosotros en nuestra creencia sabemos que la tenemos. Y al tenerla, eso nos faculta a que las ordenanzas del bautismo tengan validez ante los ojos de Dios. De lo contrario, al no tener una autorización por Dios, no tiene validez. Ajá, lo sí. mismo que en el ejemplo de pasarse el alto, bimbo y ¿no? Tiene validez la infracción si te lo da alguien quien tiene esa autoridad. Sí, ¿no? Si no, aunque no es correcto el hecho de pasarte el alto, Sí, no lo hagan. sí, claro, no puede infraccionarte un cambio de bimbo. Sí, no. No tiene la autoridad para hacerlo. En el caso no se llegaría a golpes, pero... Sí, pero no más pero allá de tampoco eso. hay que hacer eso. Sí, básicamente creo que ahí radica parte de La diferencia entre... la principal diferencia. Podría agregar otros factores, pero son, creo, derivados. Por ejemplo, la revelación. No, ok, Creemos sí, que Dios actualmente guía la iglesia, bueno, Jesucristo es su iglesia, y creemos que Él guía a la iglesia a través de revelación. Revelación significa comunicación continua, constante, de Jesucristo y de Dios a través de un profeta. Ok, Entonces, es ahí donde todo empieza a conectarse, porque José Smith era un profeta. Exactamente, que se recibía de Dios, Claro. de Jesucristo y de... La línea era así como la describes. Recibía revelación o comunicación de Dios y de Jesucristo. La recibía José Smith como profeta y él lo extendía a las personas. Y creemos que así ha funcionado a lo largo del tiempo. Sí, Cuando sí, pensamos en otras personas, no solo de José Smith, en Jesucristo, desde Adán y Eva, Moisés, Moisés, Noé, todos fueron personas que para sus épocas recibieron comunicación de Dios. Desde Adán. Sí, pues sí, Creemos, desde la Biblia lo dice, Dios hablaba con Adán, le daba instrucciones. sí. Y con esas instrucciones él guiaba a su familia o al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Entonces, creemos lo mismo aquí. Actualmente tenemos un profeta. Más. El nombre del profeta es Dallin H. Oaks, quien, de hecho, tú sabes, Recientemente porque lamentablemente falleció el antiguo. El anterior profeta. Pero eso es una oportunidad para entender o explicarlo aquí en tu audiencia, Dani, Sí, sí. porque derivado de la muerte de un profeta, que hace un par de semanas era Russell M. Nelson, Exactamente. no significa que ahora quedamos a la deriva. Así Sí, claro. Como cordero sin saber qué. Sí, no, lo único que significa es una transición de un nuevo personaje que va a ocupar esa posición como profeta. Exacto. Y entonces la revelación continúa, o la comunicación con Dios Sí, continúa. no desaparece, sigue. Claro, porque la autoridad sigue. La autoridad ya está en la tierra en estos personajes asignados por Dios, ¿no? Sus testigos especiales. Lo que hacen es que ponen al nuevo profeta. Y entonces la comunicación continúa, la revelación continúa. Eso para mí es un consuelo increíble, Dani, Sí, porque no, sí, la verdad, sí, sí. sí, para mí significa que no estamos solos. Sí, no. Para mí significa que Dios habla, que Dios vive, que Dios no quedó en una cruz, en una imagen, Sí, no solamente no. fue aquel que... Sí, no es aquel que vivió, es aquel que vive, es aquel que participa activamente y bendice nuestras vidas. Y eso para mí es un consuelo increíble. Saber que hoy Dios habla, que no es un Dios muerto, que es un Dios vivo y que lo hace a través de sus líderes, sus profetas. Eso a mí me da mucha paz. Y eso es parte también de lo que podría yo decir es
alguna característica diferencial de nuestra iglesia con otros, ¿no? Probablemente hay quien se base solo en las enseñanzas de las Escrituras, que existieron y que son buenas enseñanzas. Sí, no tiene nada de malo. Pero estas se complementan con la revelación para estos tiempos, para estas épocas. Es lo que nosotros Que son creemos. épocas también ya difíciles. Y diferentes. Ajá. Ya no son como las de antes. Claro. Entonces creo que por ahí radican Ahí va. las principales diferencias. Para que sepan. Sí. Que hay más, pero Sí, claro. eso es otro tema, a lo mejor de otra parte. profundizar más, sí, claro. De la parte 2D. y regresando ahora, ¿cómo se eligen los líderes? Creo que eso ya se preguntó o más bien, ¿cómo se eligen los líderes en la iglesia? Una fue de los profetas, pero no sé cómo ahí Bien. funciona. Y creo que tiene completa relación con lo que estábamos diciendo. Ajá. Creemos que los hombres son llamados por Dios, por revelación. Sí, Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? En esta iglesia no hacemos campañas. Así no. Para que yo fuera obispo, yo no hice mi campaña de obispo. No, yo voto por Ibsen, ¿no? Sí, no hacemos votaciones, no hacemos elecciones populares. No, es el mismo modelo que Jesucristo utilizó en la antigüedad, por revelación, por inspiración. Creemos que aquellos que tienen la autoridad y el sacerdocio reciben esta inspiración para identificar a quién llamar. Entonces, no se nos llama porque seamos expertos o porque tengamos conocimientos del tema. De hecho, me atrevo a afirmar algo que casi todos hemos experimentado en alguna invitación a servir en la iglesia. Casi todos, cuando nos invitan a servir en la iglesia, nos enfrentamos al sentimiento de no saber nada. Es correcto. Sí, de no saber cómo hacerlo, qué ocurre en ese tipo de asignación. Sí, no sabes, o sea, bueno, a lo mejor unos te ayudan, o sea, pero pues tú tienes que desarrollarte, o sea, Claro. buscar, leer y de ahí... Claro. Y digo, al final hay un manual que nos explica cómo servir, hay escrituras, pero en la gran mayoría no tenemos el conocimiento. A mí no me llamaron como obispo por mi conocimiento, no, yo creo que a veces hasta creo que me llamaron para aprender más, porque, Sí, porque hay tantas cosas que no sé, ¿no? Así que, ¿cómo se llama a los hombres? Por revelación, por inspiración. Los puestos en la iglesia no se aspiran, no hacemos campaña por ellos, porque de hecho son servicio. Ajá, sí, no. No son remunerados. Nosotros como líderes de la iglesia, obispos, en cualquier posición, no se nos paga por hacer lo que hacemos. Ah, pues tenían duda de que... Ay, no sé. Sí, alguien puede creer, no, es que el dinero se le va al obispo o algo así. No. Esa es la manera en la que se nos llama, por revelación de Dios, por comunicación de Él. Entonces, esa comunicación nos hace saber a quién debemos invitar a servir, y eso son oportunidades de aprendizaje para todos, para los que sirven y para quienes se sirven de eso. Exactamente. Y tómenlo en cuenta porque sí es muy... Así que puede... Sí, sin duda. Sí tiene su chiste. Sí, Sí, claro. pues sí, con lo que dijo sí sentí o sea, por eso lo invité, porque sabe, o sea, sabe transmitir así que esa fe que lo caracteriza. Gracias, amigo. Yo creo que tú eres muy humilde, muy bueno conmigo. No sé si todos piensan eso, pero te agradezco que tengas ese pensamiento, Dani. No, sí. La verdad siempre ha sido, los invitados que traigo son para mí un gusto. Siempre les he deseado éxito en su vida, o sea, más de la que ya tienen, que sigan las bendiciones y las buenas vibras. Claro. Que se hace de corazón. Y pues, ¿qué más? Que eso es una parte de haberlo invitado. O sea, me gustaría que volviera otra vez, pero más adelante. O sea, Sí, con gusto. Voy a estar aquí las veces. A lo mejor viene ya con su esposa para hablar del tema de matrimonio, porque ese también dije que va a haber muchas partes de matrimonios, porque ellos tienen mucho que enseñar a la chaviza, ¿no? Sí. Y aprendemos en el proceso. También, pues. Si después de esto tu audiencia no se aburrió de todo lo que escuchó, entonces volvemos con gusto.
pero si después de esto los comentarios se llenan de ya no queremos escucharlo, yo lo voy a entender a la creo, perfección. Aquí quiero comentarios positivos, por favor, comentarios buenos, de que sí, que siga otra entrevista. Amigo, muchas gracias. Sí, y siempre recuerden, o sea, suscríbanse, denle like a la campanita que está aquí o la que está. Bueno, ahí mi editora sabe dónde va. Pero pues, me dio un gusto tenerlo, la verdad. De corazón. Amigo, gracias. Y no sé si quiera compartir redes sociales o lo dejamos en... Sí, no tengo problema. Digo, no son las redes oficiales de la iglesia, pero al final son mis redes sociales. Mi nombre es muy curioso. Yo no sé qué pensaron mis papás cuando me pusieron este nombre. Sí, de hecho va a ser más fácil que escribas mi nombre porque tal vez la pronunciación no suene tan clara, pero mi nombre es Ibsen. Con P. Con P, I-P-S-E-N. Mi apellido es Flandes. Uy, creo que tengo que esconderme otra vez. ¡No! Quiero que todo el mundo sepa que este es Ned Flanders y es mi amigo. ¿Qué dice? No sé, creo que algo del ombligo. Flanders, como no. Casi como el de los Simpson, pero no es el de los Simpson. Sí, el de los Simpson es... Fíjate, y a menudo me tocó ser punto de risa en muchos de mis círculos sociales cuando crecí, porque siempre he creído en Dios y en los Simpsons, tú sabes, Ned Flanders era el personaje que creía en Dios, ¿no? Exactamente, coincide entonces conmigo. Pero no, mi apellido no es Flanders, es Flandes, sin la R. Entonces, bueno, mis redes sociales son Ibsen Flandes. En todos lados me encuentran con mi nombre y mi apellido. Yo creo que ya es más fácil que lo escriban ahorita sí, ya, mi editor se va a aquí en el video, pero sí me encuentran en todos lados. Entonces, no me la paso todo el tiempo compartiendo a lo mejor cosas de... memes y todas esas cosas, ¿no? Pero... Sí, comparto de todo. O de la iglesia, ¿no? También sí, comparto de todo. Y la verdad es que luego también estoy medio apresurado con los tiempos. A veces ni tiempo de memes me dan de compartir. Sí, es su labor y su trabajo. Pues. Sí, porque bien lo has dicho, yo aparte de servir como obispo, pues tengo mi trabajo. O sea, yo no vivo de esto, yo no me dedico a esto para encontrar una remuneración. Sí, no, ya lo sé. Entonces, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi casa, yo tengo mis responsabilidades personales. Entonces, por eso es que a veces no soy tan activo, pero esas son mis redes sociales. Ibsen Flandes, para mí va a ser un gusto ser amigo de cualquier persona. Sí, le puedes mandar mensaje. Sí, sin duda, claro que sí. Pues sí, bueno, pues fue un gusto, la verdad. Yo mis redes sociales ya se las saben. Y pues este fue un episodio más de Los que no saben nada. La verdad, de corazón, muchas gracias. Y pues espero que les guste la entrevista a la audiencia. Y pues qué más que despedirnos de de este día. Y excelente pues término de semana, no sé, inicio de semana, como ustedes lo vean. Gracias, Dani, de nuevo, y gracias a todos por acompañarme y aguantarme. No, es un gusto. Pero gracias por invitarme a ti y a tu audiencia, Dani. De nuevo, gracias, lo aprecio mucho. De corazón. Y bye. Eso es todo, amigos.